Foco Sur, un podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla. Bienvenidos a la quinta entrega de Foco Sur, un proyecto del Observatorio de Ceuta y Melilla. Con motivo de la recientemente celebrada Cumbre de la OTAN en Madrid, hemos querido dedicar un episodio, a analizar las principales conclusiones de esta cumbre para España y en particular para las ciudades de Ceuta y de Melilla. Porque pasada ya la cumbre, ahora es cuando se puede valorar el concepto estratégico 2022 de la OTAN, recién publicado y disponible en Internet para su consulta. Son unas 12 páginas aproximadamente en las que hay que detenerse en el detalle, porque ya sabemos que el diablo está en los detalles, para conocer qué podemos esperar de la OTAN, cuáles son sus puntos estratégicos, su dirección y su hoja de ruta para la próxima década en lo relativo también a los intereses de España y lo que la organización denomina como Vecindad Sur, que en otros foros se conoce como Flanco o Frente Sur. En cualquier caso, para ello, como podéis ver en el título, hemos invitado a Enrique Ávila, secretario general y profesor de UNED Ceuta, experto en política nacional e internacional, un destacado analista de geopolítica, participante en diferentes medios de análisis y una de las personas más conocidas y conocedoras de la ciudad de Ceuta. Por lo tanto, todo un privilegio contar con su punto de vista en esta cuestión. Pero antes, como siempre, os animamos a que compartáis este episodio y ayudéis a su difusión y que sigáis en redes sociales al Observatorio de Ceuta y Melilla, en Twitter, principalmente en @obsceutamelilla. Os dejamos el enlace en la descripción del episodio junto al enlace de la página web del Observatorio, donde tendréis acceso a todo el contenido, desde informes, análisis, el resto de episodios de Foco Sur y entradas del blog con comentarios de actualidad. Ahora sí, damos paso al quinto episodio de Foco Sur. Bueno, pues como ya habéis escuchado en la introducción del programa y podréis ver en el título del mismo, en este quinto episodio de Foco Sur contamos con la participación de Enrique Ávila, uno de los profesores, politólogos y expertos que mejor conoce la situación de la ciudad autónoma de Ceuta, además de ser una de las personas más conocidas de la ciudad. Bienvenido a Foco Sur, Enrique, y muchas gracias por tu amabilidad y disponibilidad que siempre nos has demostrado. Muchas gracias a vosotros por contar con mi opinión y lo que yo pueda aportar a este foro en el que tratáis estos temas tan de actualidad. En este quinto episodio no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar la cumbre de la OTAN recientemente celebrada en Madrid, pero con el foco puesto claro en el sur, ¿no? En las ciudades de Ceuta y Melilla, para hacer un balance de esta cumbre histórica tanto por el momento como por el concepto estratégico 2022 que ha surgido de ella, ¿no? Yo creo que lo ideal sería comenzar por aquí, Enrique. ¿A brocha gorda un balance de la cumbre de la OTAN celebrada hace unos días en Madrid? Bueno, pues efectivamente el balance debería ser de éxito total. La cumbre de Madrid se ha presentado en un momento en el que la OTAN ha tenido que, digamos, sacar pecho por la situación que se vive en Europa. Esta guerra entre Rusia y Ucrania parece que ha puesto otra vez sobre el mantel la importancia de contar con una organización de defensa creíble en Europa, porque Rusia parece que ha entrado en una senda de intentar seguir los pasos de la extinta URSS y utilizar para su política exterior pues unos medios que considerábamos que estaban superados ya. Por desgracia, estamos viviendo una guerra que yo digo normalmente no es de este siglo, es una guerra de siglos pasados. Efectivamente, la cumbre, pues en ese sentido, ha sido un éxito, ha establecido una nueva estrategia con esta visión de 360 grados que intenta ser más global. A mí me ha gustado mucho la mención que hacen a sacar las lecciones aprendidas de Afganistán. De los fracasos es importante sacar las lecciones aprendidas. Ahora, en cuanto a Ceuta y Melilla, pues posiblemente no se han cumplido las expectativas, pero es que fueron unas expectativas que se crearon sin
eran infundadas, no había ningún fundamento para pensar que de esta cumbre iba a salir un comunicado en el que se incluyesen las ciudades de Ceuta y Melilla. En ese sentido, pues en ambas ciudades, a pesar de que el mensaje oficial, tanto del gobierno local, que pertenece al PP, como de los representantes del PSOE, que representarían al gobierno nacional, pues es de que sí, que ha sido un avance importante. Efectivamente, hay en el preámbulo una mención a defender cada centímetro de los territorios de los Estados miembros, defender la integridad, defender la soberanía, pero en el fondo eso ya existía. Yo he defendido siempre que Ceuta y Melilla ya estaban defendidas por la OTAN, lo ponga o no lo ponga. Y en ese sentido creo que ha sido un pequeño jarro de agua fría el considerar que no se hayan citado estas ciudades cuando yo creo que sencillamente es que no procedía. Sí, desde luego cuando uno analiza el marco, ¿no? El concepto estratégico, que al final es en el que se ha dado luz a esta cumbre en esta cumbre de Madrid, nos encontramos con un documento de unas 11, 12 páginas en las que bueno, se pone el interés en el sur, se menciona en el punto 11, si no me equivoco, donde se habla de la fragilidad, el conflicto y la inestabilidad en África. Eso aquí en España los medios de comunicación lo vendieron como un gol, ¿no? del gobierno a la OTAN, pero también es curioso el enfoque, porque la OTAN habla de vecindad sur, ¿no? En vez de flanco sur o frente sur, que es otros conceptos que utilizamos también, lo que recubre a la región de una connotación ciertamente positiva, ¿no? Es decir, como de buen rollo, porque vecindad es sinónimo de entendimiento, mientras que otras acepciones que usamos nosotros, insisto, como flanco frente sur, pues son sin duda sinónimo de oposición o por lo menos de enfrentamiento, aunque no sea directo, ¿no? Por lo tanto, es cierto que no hay ninguna mención que nos permita para con Ceuta y Melilla tener una mínima esperanza de que ha cambiado algo, ¿verdad? De que se ha dejado atrás o bien esa ambigüedad que había, que tú decías que no existía como tal, sino que tú reconoces que sí están dentro del paraguas de la OTAN, pero lo cierto es que hay un debate ahí, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos meses. Hay gente que dice, bueno, no, es que la cuestión jurídica pues ofrece ambigüedad. Bueno, efectivamente, si acaso se han entendido mal mis palabras, yo no niego que hay una cierta ambigüedad. Ujú. Lo que quiero creer, y creo que hay fundamento para ello, es que Ceuta y Melilla, como parte de España, siempre han estado dentro del paraguas de la OTAN, porque aunque el artículo sexto hable de un marco geográfico, pero también habla de una situación de las fuerzas militares, sobre todo las navales y las aéreas, y habla de que se encontrasen en el Atlántico Norte o en el Mediterráneo. Yo no creo que nadie imagine que se pueden defender Ceuta y Melilla sin que haya fuerzas españolas, sobre todo navales y aéreas, que Ujú. estén en el Mediterráneo. Eh, por otro lado, hay que tener en cuenta también que se habla de una respuesta inmediata, pero quizás entendemos este término de respuesta inmediata como que cuando un Estado miembro de la OTAN es agredido de alguna forma, todos los demás estados van a entrar en guerra contra ese estado agresor. Y no es cierto, eso no lo pone el tratado en ningún sitio. El tratado lo que dice es que de forma solidaria la OTAN acudirá en ayuda del miembro que invoque el artículo quinto, que es Ujú. el que se debe invocar, y en función del artículo sexto. Pero al final será siempre una decisión política, como dijo el secretario general de la OTAN en Madrid, será siempre una decisión política de los Estados miembros la que diga en qué sentido te ayudan. En esto, además, ha habido un precedente con el Estado más importante de la OTAN, el núcleo duro, Estados Unidos, cuando invoca el artículo 15 tras los atentados del 11S, cada Estado respondió de la forma que consideró oportuna. No se le declaró la guerra al terror, que sí es cierto que hay y debe haber una guerra contra las organizaciones terroristas no estatales, esté reconocida o no, pero cada Estado respondió según sus criterios. Ujú. De hecho, el terrorismo es uno de los grandes puntos, ¿no? Que se introduce también o que se recupera también en este concepto estratégico en relación con el sur, ¿no? Con África, hablan de la inestabilidad del Sahel y cómo eso pues genera un caldo de cultivo para la proliferación de esos actores no estatales que ellos denominan como amenazas directas asimétricas, ¿no? Que no es lo mismo que la amenaza de Rusia, que es una amenaza directa hasta cierto punto simétrica porque estamos hablando de dos, bueno, de un estado contra otro, ¿no? Aunque luego las fuerzas puedan ser asimétricas. Pero
sí se decía mucho que hasta febrero de este año, ¿no? Hasta antes de la invasión de Ucrania, España preparaba la cumbre de la OTAN como la cita en el calendario para reivindicar, ¿no?, la atención de la OTAN en el flanco sur. Claro, casi 140 días después de la invasión de Ucrania es complicado, ¿no?, bueno, que ese sea el tema que domine la mesa y no sea el de Ucrania, ¿no? La pregunta es si ha frustrado la crisis de Ucrania los planes de España, ¿no?, de posicionar sus intereses en la cumbre, aunque es cierto que las autoridades, ¿no?, hablan de relativo éxito. Bueno, pues efectivamente ha habido un cambio importante en la situación global, en la situación geopolítica global. Es un cambio significativo que obliga a la OTAN a volver a sus orígenes. Efectivamente, cuando se habla de riesgos asimétricos, se está hablando de organizaciones que normalmente no son estados, o son estados lo que se considera estados fallidos. De Rusia, pues que es un estado que no debemos considerar fallido, sería un grave error. Se espera una cierta coherencia, una cierta continuidad, una cierta estabilidad en sus acciones. Por eso esa diferencia entre lo que es el flanco que consideran una amenaza militar creíble y que podría ser incluso inmediata o en un corto plazo y de gran potencia, con lo otro que se asimila más a ese concepto que tiene de gestión de crisis. La OTAN considera los tres ejes más importantes sería el de defensa basada en la ciudad corporativa, que sería el tercero, pero los dos anteriores sería uno, la disuasión contra estos elementos no estatales es muy difícil, porque una de sus características es la falta de estructura tanto territorial como organizativa, o al menos es muy débil. Entonces, atacar esos elementos, controlarlos, es difícil. En cambio, las amenazas de estados pues son amenazas que están localizadas en algún momento y se pueden gestionar de otra forma. Las lecciones de Afganistán yo creo que van más en este sentido. Entonces la OTAN, a mi entender, lo que yo deduzco de este documento estratégico de Madrid es que la OTAN hace una visión de seguir siendo el núcleo duro de la defensa en Europa, especialmente, además lo cita, contra el nuevo expansionismo ruso, al igual que luego habla expresamente de la República Popular China, o sea, que nombra a los posibles enemigos, además los nombra como posibles enemigos. Y otra cosa es la gestión de unas crisis basadas en unas guerras asimétricas contra un enemigo muy fluido, muy difícil de localizar, pero que efectivamente es un riesgo importante para la seguridad global. Es curioso porque cuando uno regresa a las noticias de los principales medios españoles durante esos días, ¿no?, 28, 29, 30 de junio, incluso el 1 de julio, ni siquiera se puede sacar algo en claro. Voy a hacer un repaso muy, muy rápido. Nos encontrábamos el País, ¿no?, a Carlos Cue, uno de los periodistas más leídos del país, y por ejemplo titulaba: España satisfecha por la definición de integridad territorial de la OTAN que ampara a Ceuta y Melilla. La Vanguardia, en este mismo sentido, el 30 de junio, titulaba sin complejos: la OTAN protegerá la integridad de Ceuta y Melilla de las amenazas en el flanco sur. Es verdad que luego unos párrafos más abajo del titular caía en la duda que sigue latente, ¿no? Y cito textualmente, decían: el concepto recoge una referencia concreta a la determinación de la OTAN de defender la integridad territorial de todos los aliados, aunque sin hacer una mención expresa a Ceuta y Melilla en el documento. Luego, si te vas al Confidencial, nos encontramos con Cembrero, ¿no?, que dice que el gobierno rascó que el concepto mencionara la amenaza migratoria de África, pero sin implicación directa. El Confidencial Digital trataba de responder a la pregunta de por qué Ceuta y Melilla se quedaban sin ser territorio OTAN. Es decir, vas viendo todo el panorama mediático y van cambiando los puntos de vista. El Independiente, por ejemplo, se hacía eco de unas declaraciones del director del Observatorio de Ceuta y Melilla, de Carlos Echevarría, que fue el protagonista del primer programa de Focosur, que decía que, bueno, que a pesar de la disquisición técnica que hay en el concepto, la defensa de ambas ciudades corresponde a España, ¿no? Es decir, en este guirigay mediático en España, en el que dependiendo del enfoque editorial se prioriza una u otra información o un punto de vista, pues conduce al ciudadano, ¿no?, que lo lee, una mayor confusión. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos basta esa introducción en el texto, ¿no?, que dice de integridad territorial de todos los aliados, donde antes decía integridad territorial aliada? ¿O mejor adoptar la postura de Echeverría de ponerse las pilas para evitar sorpresas llegado el día? Bien, pues yo, por supuesto,
coincido con Carlos Echeverría, porque además es curioso que cuando se habla del Tratado del Atlántico Norte, normalmente hablamos del artículo quinto y sexto, es el foco principal. Para mí hay un artículo importantísimo que es el artículo 3. El artículo tercero del tratado es el que dice que cada uno de los miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte deberá aportar sus propios medios que garanticen su seguridad. Es decir, la defensa es un concepto de la soberanía de cada Estado. No puedes delegar la defensa en una organización supranacional que es una organización de seguridad global. Tú debes ser capaz de garantizar la defensa ante los riesgos previsibles. La OTAN está para cuando se supera ese marco. Es una organización global, defensiva global. Y por otro lado, el dejarlo, efectivamente, cuando se dice la integridad territorial de cada uno de los miembros, pues parece que se ha profundizado más. Pero claro, la integridad territorial tuya puede estar en discusión por otro elemento de derecho internacional, que puede ser otro Estado, que diga, muy bien, es que tu integridad territorial no contempla estos territorios. En el fondo, siempre vamos a depender de una decisión política de los Estados miembros, siempre. Pero también en el fondo se encontrarían obligados en el momento que las Fuerzas Armadas españolas interviniesen. Entonces, yo coincido con Carlos Echeverría, que sabes que además de admirarlo es un buen amigo, en que primero somos nosotros los que tenemos que garantizar la defensa del territorio nacional, nosotros. Y después la OTAN está para una defensa global ante un ataque que sea de una magnitud que nosotros no podemos controlarlo de forma individual. Y en este sentido, ¿no? En el sentido de asumir a nivel nacional la defensa territorial, está el compromiso, ¿no? de llegar al 2%. Lo vamos aplazando, aunque ahora parece que el compromiso se garantiza, ¿no? al año 2029. ¿Cómo de realista es esta previsión, ¿no? Al final es un compromiso que se recupera, ¿no? De 2010, en 2014 se reafirmó, llegamos a 2022, nos damos cuenta de que la seguridad hay que pagarla y ahora parece que va a empezar toda la maquinaria, ¿no? De cara a los próximos años para alcanzar ese 2%. ¿Es realista? Debería ser realista. El problema que tenemos es la mentalidad que se ha creado en la sociedad española, porque esta mentalidad se ha creado, se han encargado de crearla los partidos políticos con la colaboración de los medios de comunicación. De hecho, en España la noticia suele ser el gasto en defensa. No es un gasto en defensa, es una inversión en defensa. Yo me sorprendo muchas veces cuando todos entendemos que se puede contratar una agencia de seguridad privada para garantizar la seguridad de un evento. Se puede contratar una agencia de seguridad privada incluso para garantizar la seguridad de zonas urbanas, incluso para comercios, y sin embargo no se sube el escalón mayor y decir, bueno, es que la seguridad de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo, cuando se dice es la seguridad de España, estamos hablando de la seguridad de los españoles, de nuestra forma de vivir, de este estado del bienestar del que estamos tan orgullosos, pues estamos hablando de la seguridad de todo esto. Y por supuesto, la seguridad, y lo vemos en las empresas de seguridad privada que se contratan, tiene un coste. El coste va en función de lo que tú quieres obtener. Si tú quieres unas fuerzas armadas porque hay que cubrir el expediente, pues seguramente con una inversión en defensa media-baja te servirá. Ahora, si quieres unas fuerzas armadas que en un momento de crisis grave, que para eso estén ahí, sean capaces de responder con eficacia y en el menor tiempo posible, evitando a la sociedad española unos sufrimientos añadidos, pues entonces hay que invertir en defensa. Teniendo en cuenta otra cosa, y perdona Pablo que me extienda, las inversiones en defensa suelen tener una repercusión importante en cuanto al sector tecnológico del país. Suponen unas sinergias que hacen avanzar la industria nacional. Claro, en eso, ¿no? se encuentran con alternativas políticas que son reales, ¿no? Que están en contra, ¿no? Y lo hemos visto en España. Tampoco hay que ponerse de espaldas a ello. Pero sí quería recuperar, ¿no? Un tema que has mencionado en la pregunta anterior, y es que al final en la OTAN, por los artículos 5 y 6, y lo dijo el secretario general, todo acabará siendo, ¿no? Una decisión política y de voluntad de los estados, ¿no? Es decir, de hasta dónde me puedo implicar o hasta dónde considero que esto afecta a mis intereses, ¿no? Y en este sentido hay un asunto que es el que comentabas de la integridad territorial, ¿no? Es decir, lo que yo considero como mi integridad territorial puede ser que mi vecino no lo considere, ¿no? Y en este caso
en España sí parece que estamos en esa zona gris, ¿no? Podríamos hablar, en la que, bueno, la relación con Marruecos no es una relación blanca de paz absoluta, pero tampoco es negra de conflicto directo, ¿no? ¿Dirías que esa relación entre España y Marruecos se encuentra en esa zona gris bueno, que es una zona en la que también se consiguen intereses, ¿no? Se va inclinando el tablero poco a poco en vez de darle la vuelta de inmediato, ¿no? Bien, nuestro problema con Marruecos es que, salvo extrañas y rarísimas excepciones, en el terreno diplomático Marruecos siempre le ha ganado la mano a España. Es curioso que cuando hablamos de Ceuta y Melilla, cada vez que Marruecos ha llevado este tema a algún foro internacional, ya sea político o jurídico, no ha ganado. Han prevalecido las tesis de que son ciudades españolas que están en otro continente, algo que no es una anomalía en el mundo, que lo miramos aquí. Quizás Ceuta y Melilla tienen en contra lo pequeñas que son dos ciudades muy pequeñas, que tienen un hinterland muy pequeño. Si fuesen grandes como Alaska, pues seguramente nadie entendería que por qué están separadas del territorio nacional. Pero esto es un aspecto más bien jurídico, que incluso puede derivar en aspectos políticos. Pero siempre España ha salido de estos foros fortalecida. Sin embargo, no hemos sabido aprovechar esa cuestión y a pesar del reconocimiento jurídico e internacional de que estas ciudades son españolas, no conseguimos ponerlo negro sobre el blanco en ningún tratado de los que firmamos. Luego, el problema es nuestro. Yo cuando hablo de Marruecos siempre digo, ojo, yo no critico a Marruecos. Ellos hacen la política que interesa a Marruecos. Lo que pasa es que nosotros no hacemos la política que interesa a España. Y no hablo de la política que interesa a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, sino a España. Porque esto es España, no estamos hablando de territorios ajenos que en un momento dado pueden estar o no estar. Esto está contemplado en nuestra Constitución y sobre todo está en nuestra historia. Es parte de la esencia de España. Marruecos, pues como sabe que no puede llevar ya ningún otro foro internacional en la cuestión de Ceuta y Melilla, pues utiliza otros medios. Y dentro de esos otros medios está lo que estamos llamando los conflictos híbridos. Efectivamente, no estás en un conflicto abierto, pero no estás en la situación de paz, que sería normal. Y lo vemos con acciones no siempre aisladas, normalmente no son espontáneas, porque cualquier movimiento que haya dentro de Marruecos suele estar bastante bien controlado. Y pues quizá el objetivo final de estos conflictos híbridos, ya sabes que es, no me considero capaz de imponerme por la fuerza, o al menos iba a ser a un coste muy alto que no me es rentable, pero voy a limitarme a crear una serie de circunstancias que ocasionen que posiblemente tú llegues a la convicción de que es mejor dejar esto. Es decir, si los españoles, la sociedad española, llegan al convencimiento de que Ceuta y Melilla son dos problemas, pues llegará un momento, o pudiera llegar, que digan, pues vamos a quitarnos los problemas, vamos a extirpar este problema del cuerpo, algo que no sería deseable. En esto, algunos partidos políticos aquí en Ceuta y en Melilla igual, pues no sé si consciente o inconscientemente hacen el juego a Marruecos, porque presentan siempre estas ciudades como problemáticas, ¿no? Estas ciudades, además tú has estado aquí, hemos compartido algunas cosas aquí y ves que son ciudades tan normales como pueda ser cualquier ciudad del territorio nacional, incluso en muchos aspectos más seguras, más tranquilas, porque son ciudades pequeñas y fácilmente controlables. Totalmente, y de hecho yo he estado recientemente allí y no tienes la sensación de estar fuera de territorio nacional en ningún momento, ¿no? Y eso sí que hay que dejarlo claro. Comentabas que tenemos muy claro, ¿no? Cuáles son los intereses de Marruecos, pero que nos cuesta a veces entender cuáles son los intereses de España, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los intereses de España en, en, en relación con Ceuta y Melilla? Es decir, la relación más directa con las dos ciudades para con la relación con Marruecos, ¿no? Que al final son territorio directo fronterizo, lo estamos viendo. O sea, hace una semana, hace unos días estábamos viendo lo que acaba de ocurrir en Melilla, ¿no? Es decir, hay una relación ahí. La pregunta es, vale, ¿cuál es la posición de España? ¿Cuáles son los intereses de España no hoy, sino de aquí a interés nacional? Es decir, que van a ser los mismos en 2050. Pues aquí nos encontramos con un problema, porque para España todo lo que se refiere a política exterior no ha habido nunca una continuidad que se pueda decir mis intereses son estos, salvo en dos ámbitos.
la Unión Europea y la OTAN precisamente. Uh-huh. El resto son posiciones cambiantes que incluso a nivel internacional se reconocen como inestables porque va a depender del gobierno que esté en ese momento. Una nación que se precie ser un Estado serio no puede tener estos cambios en política exterior. De hecho, no vemos ejemplos en el resto del mundo. Puede haber cambios en la política interna, eso es una cuestión doméstica y no afecta, pero en política exterior debes tener una línea de continuidad. Y de lo que comentabas, claro, Ceuta y Melilla es que jugamos con una fuerte desventaja. Es la imagen de Ceuta y Melilla que siempre está marcada por precisamente los problemas. Pero esto es algo muy difícil de solventar porque de cara a los medios de comunicación, la situación de normalidad que tú has vivido aquí Uh-huh. no es noticia. Sin embargo, son noticias los saltos a la valla. Es curioso porque yo tuve ocasión de estar ante una comisión en el Senado y estuve hablando de este tema y se sorprendieron, me decían, es que lo que usted nos dice se ve muy real, pero no es la imagen que tenemos nosotros de Ceuta y Melilla. Pues efectivamente, porque aquí siempre se ha considerado, por ejemplo, un problema, la inmigración. Bien, la inmigración, el problema está en la frontera, que es una frontera de España y de la Unión Europea, pero no en la ciudad. Uh-huh. De hecho, la ciudad tiene un CETI, un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que en bastantes ocasiones ha estado sobreocupado. Tiene una ocupación cercana a las 500 personas, creo que son 470, y algunas veces ha habido 700, 800 o incluso 1000. Pero, sin embargo, en la ciudad no hemos tenido problemas. Los inmigrantes no crean problemas de orden público, están por sus zonas próximas al CETI porque están las afueras, y si los ves por el centro, pues van en sus grupos. Simplemente que si vienes de fuera te llama la atención porque ves a lo mejor en mayor proporción que en otras ciudades, pero no por su comportamiento. Uh-huh. Es más, es cierto que ha habido problemas sobre todo peleas entre etnias, pero dentro del centro. Es por problemas que tienen ellos en el centro, no con los ciudadanos. El caso más importante sucedió en el año 1995, que sí hubo problemas, que hubo un muerto, un fallecido lamentablemente. El problema está en los asaltos a la frontera. Uh-huh. La frontera de los estados están para algo. Las fronteras tienen unos puntos y unos procedimientos para pasar y otra parte muy grande normalmente que no se debe pasar. Esto en un continente como África, en plena explosión demográfica, que genera flujos migratorios, creo que la tercera parte de los flujos migratorios irregulares del mundo se producen en África. Claro, pues te sobrepasa en dos ciudades tan pequeñas. Además entramos en un dilema difícil de solucionar porque nuestros principios, nuestros valores como ciudadanos occidentales, pues son socorrer al débil siempre. Uh-huh. Y es cierto que deberíamos pensar que estas corrientes migratorias se producen por algo. No, la gente tiene que tener algún problema cuando hace estos desplazamientos de 1000, 2000 kilómetros por un territorio desértico normalmente y no en buenas condiciones. Pero también la razón te dice que la solución no puede ser abrirle las puertas a todos, porque sería un tsunami que nos desborda. ¿Qué pasa? Pues que cuando hay un problema en la frontera, ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo se pueden producir 37 muertos? Uh-huh. Y nuestros valores se imponen y dicen, esto no puede pasar, esto es una tragedia. Y es lógico que sea así. Pero cuando saltan 1000, entonces la razón te dice, no puede ser, no puede saltar 1000. Yo veo que se produce un problema que debes intentar estos flujos darle salida desde el origen, intentando además buscar seguridad para estas personas, pero también controlando lo que eres capaz de asimilar para que cuando lleguen aquí tengan una vida digna, que no pasen de vivir en una sociedad en la que estaban en muy malas condiciones para vivir en otra, una sociedad que creemos que es opulenta, en la que van a seguir estando en malas condiciones y en un trabajo irregular, ajenos a la estructura laboral del país, como está la mayoría, con muy pocos derechos reconocidos o ninguno. Entonces, la solución, muy difícil, yo no tengo la solución, uh-huh, pero sí veo dónde está el problema y hay que intentar atajarlo. Bueno, en ese sentido, ¿no? El concepto estratégico sí que es muy claro con nombrar la inmigración, ¿no? Como uno de los no diría problemas, pero sí desafíos de seguridad, ¿no? En esa zona de
del Magreb, del Sahel, del norte de África, ¿no? Lo que está claro, Enrique, es que pasado ya el frenesí de la cumbre de la OTAN, que desde luego a nivel organizativo, de puesta en escena, lo hemos visto, ¿no?, ha elevado gratamente la imagen de España a nivel internacional, pasada ya la euforia de la cumbre, ¿cómo valorar el resultado para España? Es decir, pasada esta oportunidad, es difícil que se nos vuelva a presentar una como esta para hablar alto y claro de nuestros intereses, que como hemos comprobado y como ambos sabemos, son difíciles de determinar, ¿no? Son difíciles de decir, España tiene esta agenda y nuestros intereses son estos 4. Habría muchas corrientes, muchos debates, y lo que estaría claro es que habría diferentes opiniones en cuanto a los intereses, ¿no? La pregunta es eso, ¿cómo valorar el resultado de España o para España tras la OTAN? Y si deberíamos haber sido más ambiciosos o hemos calculado también bien las consecuencias de no tensar mucho la cuerda, ¿no? Tú decías antes, ha podido ser un jarro de agua fría que no haya una mención explícita a Ceuta y Melilla. Bueno, pero al final la diplomacia también es eso, ¿no? Cambiar unos pequeños conceptos y no hacerlo como un cencerro matando moscas a cañonazos, sino también como un cirujano, ¿no? Sabiendo dónde tocar. Sí, porque en el fondo yo creo que he dicho al principio que se habían creado unas expectativas, no digo falsas, digo infundadas, porque incluir expresamente los territorios de Ceuta y Melilla, es impensable. creo que jurídicamente obligaría a reformular el Tratado de Adhesión de España. Claro. O sea, no es en una declaración. Yo, sinceramente, yo no esperaba que en la declaración de Madrid se hablase de Ceuta y Melilla expresamente. Aunque se ha tratado y se ha hablado de Ceuta y Melilla, pero no tiene sentido, porque afectaría al Tratado de Adhesión, que no se hizo bien en su momento, porque hemos dicho que tradicionalmente los gobiernos de España no han pecado de excesiva prudencia, no se han atrevido a dar ese paso. Bien, bueno, pero si nosotros en todos los foros y cada vez que se hable el tema siempre decimos, muy bien, nosotros sabéis que España es una nación que tiene territorios insulares y tiene territorios en otro continente. Y en todas las actas de todas las reuniones, España cada vez que viene a cuento se habla de eso. Y luego también tiene que haber una labor proactiva en cuanto a utilizar Ceuta y Melilla, que el problema que tenemos es que los gobiernos de España no se van a atrever, porque curiosamente en Ceuta y Melilla, en una época, ya hace unos años que no se produce, precisamente por una queja de la OTAN, o al menos de Estados Unidos y Gran Bretaña, estos puertos se usaban como base para buques de la flota rusa del Mar Negro, que estaban en sus periplos por el Mediterráneo y paraban aquí a repostar combustible, a descansar las tripulaciones. Eran barcos rusos. Y sin embargo, yo llevo aquí viviendo 20 años y nunca ha venido un buque americano, nunca ha venido un buque inglés, nunca. Y los buques españoles, presencia justita. Entonces, el mundo no es una balsa de aceite. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una isla, que es Occidente, en el que se respetan los derechos humanos, se impone la razón jurídica, vivimos en la opulencia, comparado con los demás, pero una vez que esta isla sales de ella, lo que te encuentras es un mundo con una sociedad que puede intentar conseguir sus fines por violencia, y los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental y de las primeras, que es asegurar la defensa de tus ciudadanos. Y volvemos otra vez al famoso artículo 3 al comentario o a la afirmación de Carlos Echeverría. Es primero responsabilidad del gobierno. Pues si el gobierno español hace una política activa y cuando se hacen unos ejercicios en el Mediterráneo dicen, vale, y 3 buques de la OTAN que no sean españoles van a parar en Melilla y otros 3 en Ceuta, pues estás dando una tranquilidad a la población. Es decir, yo veo que sí soy de la OTAN. No hace falta que haya una bandera con la estrella famosa de la OTAN cuando entro en la ciudad. Pero para mi desgracia, al menos para la mía, no veo que ningún gobierno nuestro, ni el que hay, ni los que ha habido, ni creo que salga uno que sea lo suficientemente valiente en ese sentido para decir, yo quiero esto. Y ya para acabar, un ejercicio de política ficción, ¿no? Antes de la cumbre nos preguntábamos en diferentes foros qué le podíamos pedir a esta cumbre para España, ¿no? Y muchos coincidíais, muchos con los que yo podía hablar, coincidíais en que
a la cumbre de la OTAN lo que le pedíamos era una implicación más directa, ¿no? De la OTAN en el flanco sur, ¿no? De alguna manera está ahí, hay una declaración y aparece también en el concepto estratégico como uno de los puntos principales. Ahora la pregunta de política ficción es ¿qué hay de España? Es decir, ¿qué hay también de Ceuta y Melilla tras esta cumbre, ¿no? Y ya para acabar con esto, cumpliendo el compromiso de no excedernos de la media hora. El problema que tenemos es que la OTAN, por eso la OTAN es una organización política para la seguridad y defensa, pero hay que reconocer que la representación es asimétrica. Asimétrica total porque por un lado está Estados Unidos, que además siempre va a contar con el apoyo del Reino Unido, siempre, y luego el resto. Y además el resto no sumamos tanto ni nos acercamos a lo que supone Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una política en África que no coincide con la política de la Unión Europea y por supuesto no coincide con la política española. Entonces eso es un grave problema. ¿Cómo se va a implicar la OTAN en un flanco sur muy inestable, muy peligroso? Ya vemos que Francia, que es una potencia militar, está en retirada en el flanco sur. Podría llegar el caso en que nos encontremos los españoles solos y no vamos a ser capaces de mantener las misiones en Mali nosotros solos. ¿Cómo vas a pedirle a la OTAN que se implique cuando el principal miembro de la OTAN tiene una política diferente a la que tenemos los europeos? Y es así, porque ellos, a pesar de lo que ha pasado con Rusia, en esta declaración de Madrid se ve que para la OTAN va a pasar a ser el objetivo, el teatro de operaciones fundamental, el Asia-Pacífico. A pesar de lo que está pasando en Rusia. Rusia devuelve a la idea primigenia de que hay que defenderse de la URSS en aquel momento, ahora de Rusia. Pero poniendo fuerzas, diciendo, oye, que si atacas a este país estás atacando a la OTAN y tal, pero el esfuerzo principal de Estados Unidos no va a variar del Asia-Pacífico. Está allí y va a seguir estando allí. Y en ese sentido es muy difícil. No podemos pedir más que al menos se haya citado que es un riesgo importante y que hay que seguir con este eje de gestión de crisis, de al menos mantener siempre el foco para una labor de vigilancia, de estar atentos, porque es un riesgo. África es un continente potencialmente peligroso, fundamentalmente por la explosión demográfica que tiene, por el cambio climático, que en esta cumbre se trata sobre él, que va a hacer que grandes masas de población se desplacen y van a ocasionar problemas. Y sobre todo, ¿dónde se quieren desplazar? Pues a la Europa que ellos consideran rica y que va a ser capaz de admitirlos. Y ese es un grave problema. Pues con esto último nos quedamos, ¿no? Con el valorar positivamente la referencia en el concepto estratégico, ¿no? De las amenazas y de los desafíos y retos de seguridad de la OTAN, siendo conscientes de que las expectativas que habíamos o que quizá en España se habían generado, ¿no? Igual eran demasiado, pues eso, optimistas, ¿no? Pero claro, cuando uno pone las expectativas muy muy altas, también hay que tener en cuenta que bueno, si no se llega ahí, pero se llegan a otros escenarios, también hay que celebrarlo, ¿no? Y en este sentido, valorar en su justa medida la cumbre de la OTAN para con España y para con Ceuta y Melilla. Enrique Ávila, muchísimas gracias por tu colaboración y participación, también por tu disponibilidad en este 5º episodio de Foco Sur, que como bien has dicho, al final hay que mantener el foco, ¿no? Y de ahí el nombre de este programa, ¿no? Mantener el foco en el sur. Es un placer poder compartir un programa contigo, uno de los profesores y analistas políticos con mayor experiencia de Ceuta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras y para mí ha sido un placer estar contigo charlando esta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí la 5ª entrega de Foco Sur. Enrique Ávila, secretario general de UNED Ceuta, nos ha ayudado a desenmarañar el concepto estratégico de la OTAN y todo lo relacionado con la cumbre recientemente celebrada en Madrid. También entender la postura de la organización respecto de la vecindad sur y valorar los retos y desafíos que enfrentan España, Europa y los aliados occidentales en esta región del mundo. Nos quedamos con eso,
con que el concepto amplía y concreta la definición sobre el flanco sur, con esa disquisición técnica a la hora de hablar de la soberanía territorial de los aliados, que es el punto al que agarrarse a la hora de analizar la cuestión de Ceuta y de Melilla, y ese debate que existe sobre si ambas ciudades estarían o no bajo el paraguas de la OTAN. Una vez más, os animamos a que compartáis este episodio y ayudéis a su difusión. Si queréis hacer algún comentario, compartir vuestro punto de vista o sugerir cualquier recomendación para episodios futuros, podéis escribirnos en la sección de iVoox habilitada para ello o escribir al email del Observatorio de Ceuta y Melilla que os dejamos en la descripción del programa. Junto a ello os dejamos también las redes sociales del Observatorio, en Twitter principalmente, en @obsceutamelilla, y también os animamos a que consultéis la página web que os dejamos también en la descripción del programa. Muchas gracias por escuchar este 5º episodio. Pronto volveremos con más.